Jackton Cruz, conocido como el que se oye a medias, era capitán de la tercera compañía de los Lobos Nurares, posteriormente Hijos de Horus. A pesar de haber nacido en Cetonia, se sabe que Jackton Cruz participó en la Guerra de Unificación. Este viejo perro todavía puede morder. Jackton Cruz, al inicio de la Gran Cruzada, tenía un rango algo destacable dentro de la Legión. Sin embargo, tras la reunificación de la Legión con su primarca, Horus Lupercal, Jackton Cruz fue puesto en segundo plano. Tras la llegada de Horus, inició un nuevo periodo de filosofía marcial dentro de la Legión. Así, Jackton Cruz solo quedó como un simple recuerdo de cómo operaba la Legión antes de la llegada de su primarca. Terco y a la vez un poco cascarrabias, Cruz fue incapaz de olvidar cómo operaba la Legión antes de la unificación con su primarca. Es por eso que siempre mantuvo el saludo por unidad de puño cerrado contra el pecho, en vez de adoptar el nuevo saludo de hacer el águila imperial con las manos. Dotado de un poderoso código de honor personal, Cruz se adaptaba a una actitud seria y práctica en la guerra, y no le gustaba a quienes intentaban introducir frivolidades en las discusiones como Tarik Torgadón. Cruz era especialmente propenso a dar largas y algo relevantes declaraciones sobre sus opiniones, además de expresar con entusiasmo y en voz alta su acuerdo con los planes de Horus. El primarca Rogal Dorn, en su reunión con Garbiel Loken sobre el Mournival, se refirió al Cruz como un adulador dispuesto a decir cualquier cosa con tal de conservar el favor de su comandante. Como en los viejos buenos tiempos. Jackton Cruz intentó varias veces obtener el puesto de primer capitán, pero nunca lo logró. De alguna manera, su destitución del mando de la compañía se había planeado varias veces en las altas esferas, pero nadie se atrevía a llevarlo a cabo, posiblemente porque, bueno, quizás le tenía algo de lástima. Sin embargo, al parecer, se le consideró como posible sustituto de Hastur Sejanus en el Mournival, y fue ahí donde Rogaldor mencionó eso sobre él. Jackton Cruz fue uno de los tantos oficiales de la Legión que se reunió con su primarca sobre la superficie de Muerte, un mundo donde los hijos del emperador y Eidolon se habían quedado atrapados. Posteriormente, Jackton Cruz y su compañía estuvieron presentes en la campaña de exterminio contra los megarácnidos. Jackton Cruz estuvo consciente sobre los cambios que debían ocurrir a la Legión justo después de la campaña contra los Sinterex. Sin embargo, en vez de protestar contra el alto mando de la Legión, prefirió quedarse callado, siendo blanco de burlas por los más jóvenes dentro de la Legión, que solo lo veían como un anciano decrépito. Aunque Garbiel Loken no se burlaba de Jackton Cruz como los demás, en una conversación que tuvo con Tai Balmar, prefirió dejar solo a Mar cuando Jackton Cruz se unió y empezó a hablar sobre los buenos viejos tiempos. Sin embargo, y a pesar de esto, Garbiel Loken no dudó en buscar el consejo de Jackton Cruz cuando se enteró de los cambios que estaban ocurriendo dentro de la Legión. Antes de la batalla de Nisban III, Garbiel Loken le pidió a Jackton Cruz que por favor cuidara las vidas de Eurprati Keller, Kirill Sinderman y Mercia de Eoliton. Jackton Cruz, como un buen amigo, decidió obedecer a Garbiel Loken. Protegeré a los inocentes. Y Acton fueron los muchos marines espaciales convocados por Horus Lupercal para masacrar a los rememoradores al mismo tiempo que transmitía en vivo el bombardeo ubírico a Isban III. Jackton Cruz quedó horrorizado por el comportamiento de su ahora corrupto primarca, y cuando Eurprati Keller, Kirill Sinderman y Mercia de Eoliton se acercaron a él, Jackton Cruz al principio dudó de su lealtad entre el emperador y Horus Lupercal. Al final, gracias a las palabras de Eurprati Keller, Jackton Cruz decidió obedecer su juramento a Garbiel Loken y ayudó a Eurprati Keller y a su grupo a escapar de la masacre justo antes de que iniciara. Y Jackton guió al grupo de rememoradores a la bahía de lanzamiento del espíritu vengativo. Sin embargo, justo antes de entrar a la bahía, se encontraron con Maggard, el asesino de Malgrus el Retorcido. Antiguamente, Maggard fue el guardaespaldas de Petronella Vivar. Sin embargo, Petronella Vivar fue asesinada por Horus Lupercal justo antes de que éste iniciara sus planes contra el emperador. Maggard ahora servía como un protoastarte
un asesino de Malorus el Retorcido, palafrenero de Horus Lupercal. Cruz y Magar se enfrentaron en un enfrentamiento bastante violento, donde Magar demostró estar al nivel o incluso superar al viejo Astarte. Sin embargo, gracias a la intervención de Kirill Sinderman, quien había tomado la pistola de Magar, Jackton Cruz pudo clavar su cuchillo justo en la barbilla de Magar y atravesar su cerebro. El grupo tomó una cañonera Thunderhawk y se dirigieron a la fragata Eisenstein, liderada por el capitán Nathaniel Garro de la Guardia de la Muerte. Jackton Cruz informó por Vox que ya no le pertenecía a la Legión, ya no iba a seguir a Horus Lupercal en la traición al emperador. Sin embargo, eso no alivió las sospechas de la tripulación, pues creían que posiblemente Jackton Cruz fue enviado por Horus Lupercal para atrapar a los tripulantes de la fragata. Y Jackton Cruz se enojó repetidas veces cuando lo trataron como un capitán de los hijos de Horus, afirmando que ya no era parte de esta legión, era un lobo lunar. Nathaniel Garro le dio el puesto a Jackton Cruz como su segundo al mando junto al capitán de la nave, Bari Karja. Nathaniel Garro le dio el control completo de la nave mientras este se iba a enfrentar a los no muertos de Ignatius Grulgor que habían resucitado cuando entraron al Ward. En el enfrentamiento que siguió, donde Jackton Cruz no participó, el joven Solundesius fue herido por una daga de Ignatius Grulgor, quedando en estado crítico. Jackton Cruz empezó a contar a todos los marines presentes a bordo de la fragata, contando aproximadamente unos 70. Jackton Cruz interrumpió a Nathaniel Garro cuando estaba reprendiendo a Mary Boyen por haber propuesto asesinar a Solundesius, ya que este estaba agonizando por culpa del veneno de Ignatius Grulgor. Jackton Cruz le transmitió la información sobre el conteo, diciendo que había aproximadamente unos 70 marines espaciales, pero Nathaniel Garro se dio cuenta que no había contado a Solundesius. Esto solo hizo enojar a Nathaniel Garro, pues a pesar del estado de Decius, Nathaniel Garro seguía creyendo que él era parte de la tripulación y no iba a dejar que lo dejaran pasar por alto. Jackton Cruz se disculpó por esto, entendía perfectamente a Garro. La conversación cambió a una más amistosa, donde los dos peleaban para ver quién era más viejo. El tono de la conversación volvió a cambiar cuando Nathaniel Garro y Jackton Cruz reflexionaron. Eran los últimos marines que habían escapado de la perfidia de Horus Lupercal. Jackton Cruz le incitó a Nathaniel Garro a seguir con su camino. Tenían que decir al emperador lo que había hecho Horus Lupercal allí, y no iba a ser en vano. Hermano, ese es el peso que llevamos todos los días de nuestra vida, la carga que el emperador decidió entregar a los Astartes. Debemos llevar sobre nuestra espalda el futuro de la humanidad y del imperio, mantenerlo a salvo y devolverlo como una ofrenda. Hoy, esa carga pesa más que nunca y hemos visto que algunos de los nuestros ya no son capaces de soportarla. Horus eligió dejarlo a un lado y convenirse en un traidor a su juramento, así que debemos soportarla sin él. Debes soportarla, Nathaniel. El aviso que llevamos no puede quedar sin ser oído aquí, en la oscuridad. Haz que todo lo que creas que es necesario para advertir a Terra. Todas las preocupaciones, nuestras vidas y de nuestros hermanos siguen siendo absolutamente secundarias en esta misión. Sí, dices en voz alta lo mismo que yo pienso, pero me ayuda a oír a otra persona decirlo. Posteriormente, Jackton Cruz le informó a Nathaniel Garro que una iglesia liderada por Pratickeller se estaba armando en la nave, una iglesia que adoraba al emperador. Nathaniel Garro decidió ir a ver a los creyentes personalmente. La nave quedó varada en la nada por varias horas, días o incluso semanas. Tras reunirse con Ufrati Keller, Nathaniel Garro dio la orden de sobrecargar los motores de la nave, no para ir a la disformidad, sino para hacer que explotasen, y de esta forma cualquier nave cercana iba a poder rastrearlos, aunque se arriesgaba a ser contactado por Xenos o incluso Horus Lupercal. Lógicamente, Mary Boy ensartó las locuras de su capitán, por lo que le apuntó con una pistola a Polter, y Jackton Cruz y Toyen Sengden también le apuntaron a él como respuesta, pues no iban a dejar que Mary Boy matara a Nathaniel Garro. Jackton Cruz inició la cuenta regresiva de 30 segundos, y finalmente la nave lo hizo.
Sin embargo, nada fue en vano, pues del Warp salió una flota amarilla, una flota de los puños imperiales. La flota era liderada por el mismísimo Rogal Dorn en la Falange. Habían perdido varias naves en su viaje a Terra, pero sin embargo, gracias a la acción de Nathaniel Garro y la fragata Eisenstein, habían logrado salvarse. Rogal Dorn abordó la fragata con un séquito de puños imperiales y se llevó a todos los tripulantes a la Falange y posteriormente destruyó la fragata Eisenstein. Quería interrogar a los tripulantes, pues era sospechoso que Nathaniel Garro y varios marines espaciales estuvieran allá, en medio de la nada. Jackton Cruz pidió que pintaran su armadura al blanco los lobos lunares, una decisión que extrañó demasiado a Rogal Dorn. Finalmente, ya era hora de dar la noticia, y Jackton Cruz acompañó a Nathaniel Garro a la hora de darla. Nathaniel Garro habló sobre todo lo que había pasado anteriormente, el infierno que habían pasado para llegar hasta allá. Habló sobre cómo Horus Lupercal, el hermano de Rogal Dorn, había traicionado al Imperio junto a Angron, Fulgrim y Mortarion, el primarca de Nathaniel Garro. Rogal Dorn no le creyó y golpeó brutalmente a Nathaniel Garro, en especial por haber traicionado a su primarca solo por obedecer a Saul Tarvitz, un random que nadie conocía. Jackton Cruz no está dispuesto a ver a Nathaniel Garro sufrir solo por una verdad que Rogal Dorn no está dispuesto a aceptar, y a pesar de la amenazante presencia de Sigismund, Jackton Cruz desafió a Rogal Dorn. Pues debes hacerlo, debes escuchar todo lo que dice. ¿Te atreves a darme una orden, una reliquia como tú, que debería haber sido retirada hace siglos, se atreve a hacer algo semejante? Lo hago, y además sé que tú me harás caso. Si de verdad hubieras creído que las palabras de Garro no tenían valor alguno, lo habrías matado en el acto. Incluso en un momento en el que estabas poseído por la ira, contuviste un golpe con el que le podrías haber partido el cuello fácilmente, porque querías oír todo lo que tiene que contar. Es eso lo que pediste, ¿no? Toda la verdad. Jackton Cruz se arrepintió por haber hablado así a un primarca. Pensó que lo iban a matar, ese era su fin. Sin embargo, nada pasó. Habla, cuéntamelo todo. Rogal Dorn permitió que Nathaniel Garro y Jackton Cruz hablaran más, sin embargo, nada cambió, seguía estando igual de enojado. Y Jackton Cruz le dijo a Rogal Dorn que Garvin Loken le había dado el cuidado de los 3 rememoradores que habían traído consigo. Sigismund habló bien de Garvin Loken, pues lo conocía, era un hombre de deber, era un hombre de honor. Nathaniel Garro comentó sobre cómo Ignatius Grulgor y su séquito de guerreros habían revivido por culpa de las energías del Warp, lo cual enfureció aún más a Rogal Dorn, pues era un cuento de fantasía. No lo niego, Lord Dorn, pero me pidió que le contara toda la verdad, y eso es lo que vi. Algo en el espacio disforme le devolvió la vida a Grulgor, reanimó su carne corrupta mediante la propia enfermedad que había acabado con él. No me pide explicaciones al respecto, mi señor, porque no las tengo. Estas palabras y más reanimaron la ira de Rogal Dorn, quien desenfundó su espada sierra, dientes de la tormenta, y amenazó con matar a Jackton Cruz y Nathaniel Garro. Estaba a punto de hacerlo, si no fuera por la intervención de Pratt Keller y Mercedes Oliton, y también de Kirk Sinderman. Mercedes Oliton mostró un video real de cómo Horus Lupercal maldecía a los remembradores y también iniciaba un bombardeo a la superficie de Isban III, matando a todos los marines allí presentes. Todos los presentes quedaron horrorizados, incluyendo el apacible Sigismund. Rogal Dorn ordenó que todos se fueran y lo dejaran solo. Posteriormente se vio a Jackton Cruz en una reunión junto a Nathaniel Garro y varios oficiales de los puños imperiales, incluyendo Jonad, Alestis Polus, Sigismund y Efried, capitán de la tercera compañía, y con el que Jackton Cruz había participado en varias campañas. A pesar de que Halbrecht y Efried cuestionaban a Jackton Cruz y a Nathaniel Garro, no tuvieron tiempo de decir nada, pues Rogal Dorn vino y dijo que Nathaniel Garro y su grupo tenían que irse a Luna, donde serían interrogados por las Hermanas del Silencio. Jackton Cruz pasó un tiempo en Luna junto al resto de los 70 de la Eisenstein. Sin embargo,
El hermano Solundesio sucumbió a las heridas y se transformó en el Señor de las Moscas, una abominación. El Señor de las Moscas acabó con la vida de Toyen Sendek y el hermano Lago de la Guardia de la Muerte. También acabó con la vida de miles de heridos dentro de la fortaleza de Somnus en Luna, y también acabó con la vida de varias hermanas del Silencio. Jackton Cruz participó en la cacería del Señor de las Moscas junto a Nathaniel Garro, Andrews Harcourt, varios marines de la Guardia de la Muerte y un séquito de hermanas del Silencio bajo el mando de la Mendera Kendall. Sin embargo, al final Nathaniel Garro y el Señor de las Moscas salieron de la fortaleza de Somnus, iniciando un duelo en la superficie de Luna, un duelo donde probablemente uno de los dos tenía que morir para que el otro sobreviviera. Al final, para alivio de Jackton Cruz, Nathaniel Garro lograría asesinar al Señor de las Moscas y serían convocados por el mismísimo Malcarol el Sigilita. Malcarol el Sigilita les diría a ambos que ya no pertenecían a ninguna legión, ahora le pertenecían a él. Debían formar ahora los Caballeros Andantes, o también conocidos Caballeros Errantes, para cazar al Xeno, la Bruja y al Hereje. Posteriormente a esto, Cruz fue enviado por el Sigilita en la fortaleza imperial sin nombre en la luna de Titán, para actuar como investigador en el asunto de Solomon Boss, un miembro de la Orden de los Rememoradores a quien Horus le había permitido vivir, solo para ser liberado más tarde y finalmente capturado por la fuerza de interdición de los puños imperiales en el borde del sistema solar. Jackton Cruz y Rogaldor interrogaron a Solomon Boss, quien afirmaría que el imperio ya no podía ser reconstruido, que habían perdido la confianza de la gente. Más tarde, Rogaldon regresaría solo a la fortaleza de Titán, solo para decapitar a Solomon Boss con la espada de Jackton Cruz, la Tisipon. Cuando Loken regresó, Jackton Cruz le mentiría, afirmando que Omerside y Oliton habían muerto a bordo del espíritu vengativo, esto con la intención de alejarlo de la verdad. El dúo sería enviado a Caliban, esto con la intención de averiguar sobre la lealtad de la Primera Legión. Sin embargo, al final serían capturados por Luther y encerrados en una prisión, pero finalmente serían liberados por Lord Cypher. En su escape, Jackton Cruz acabó con la vida de un marine de los Ángeles Oscuros, lo cual hizo enojar mucho a Garvey Loken, pues aquella acción podía destruir la relación entre el Imperio y la Primera Legión, haciendo que ésta se volviera contra el Emperador. Sin embargo, Jackton Cruz dijo que no era el primer marine leal que había matado, ni sería el último. Jackton Cruz le propondría a Cypher unirse a los Caballeros Errantes, solo que este rechazaría la propuesta, pues tenía que vigilar Caliban. Tras el fracaso de la misión, Garvey Loken se retiró de los Caballeros Errantes, diciendo que no volvería a unirse a ninguna misión de Malcarol el Sigilita. En cambio, se dedicaría a cuidar un pequeño jardín en Luna, hasta que fue visitado por el fantasma de Tarik Torgadon. Así, Loken se reunió con Jackton Cruz y le dijo que estaba listo para hacer una nueva misión. Mercedes había recibido visiones a través de sus sueños por Killer de que Loken estaba vivo, y finalmente le rogó a Cruz una sola audiencia. Loken quedó conmocionado hasta la médula. Cruz le había dejado creer a propósito a Loken que Mercedes Loken había muerto en espíritu vengativo. Loken tomó la mano de Mercedes entre las suyas y se miraron el uno al otro durante un largo rato, ninguno capaz de articular lo que sentían, aunque en el monólogo anterior de Loken la única palabra que conoce para describir la situación es amor. Mercedes le dijo a Loken que sus implantes de bobina de memoria habían sido removidos quirúrgicamente y que había sido encarcelada simplemente por estar en el espíritu vengativo. Loken quedó conmocionado y prometió liberarla y escoltarla personalmente al lugar seguro, pero Mercedes se negó, afirmando que los amos de la prisión no estaban dispuestos a dejarla ir. Cuando insistió, Mercedes dejó claro que ellos, insinuando fuertemente a Cruz y el Sigilita, nunca la dejarían ir. Mercedes se despidió entre lágrimas, creyendo que la misión que le iban a asignar a Loken sería la última. La rabia que Loken sintió tras salir de la celda de Mercedes lo devolvió a su mentalidad de Cerberus. Casi mató a Jackton Cruz y lo habría hecho de no ser por la intervención de Tilos Rubio y Barren. Tras la batalla de Molech, Horus Lupercal había obtenido un poder similar al del Emperador,
Así que la nueva misión de los Caballeros Errantes era iniciar los preparativos para que Leman Russ y su legión abordara la nave y matara a Horus Lupercal. Ahora ya no puedo matar llenos como antes, pero tengo mis métodos. Un truco es contarles historias que no llevan a ninguna parte, como aquella vez que tomé la lanzadera Terrawat. Necesitaba pulir mi armadura, así que decidí ir a la Tierra, que era como llamaban a Terra en aquellos tiempos. Me puse un cargador Volquita en el cinturón, que era lo que se estilaba en aquella época. Al final, los Caballeros Errantes fueron capturados por los traidores y fueron llevados a la corte del Lupercal ante el mismísimo Horus. Horus le propuso a Loken regresar a la Legión, pero Jackton Cruz le rogó que no lo hiciera, pues lo estaba engañando. Loken, no hagas esto, no le hagas caso. Él nos ha traicionado, nos hizo monstruos a los ojos de las mismas personas que debíamos proteger. ¡Loken! A pesar de ser golpeado por el mismísimo Abaddon, Jackton Cruz no se detuvo, siguió advirtiendo a Loken. Loken siguió avanzando, estaba a punto de aceptar la propuesta de Horus Lupercal. Sin embargo, la voz del que se oye a medias fue la que más se escuchó. Horus continuó endulzando los oídos de Garviel Loken. Dijo que lo quería de vuelta dentro de la Legión, pues aún lo amaba y no quería que Loken lo odiara por todo lo que había hecho. Pero Loken le dijo que, ¿cómo no lo podía odiar? Él había arruinado todo. ¿Por qué no? Hiciste lo peor que alguien puede hacer a otra persona. Nos hiciste creer que fuimos amados y valorados. Y luego nos mostraste que era todo una mentira. Lupercal no se detuvo, siguió insistiendo que quería ver a Loken a su lado, quería reconstruir sus lazos con él, quería que cuando reconstruyera el imperio, Loken estuviera a su lado. Una parte de mí desea que pudiera, Señor. Créeme, quiero el calor de ser parte de algo más grande. Quiero pertenecer. Y lo hice con la Legión, pero me lo quitaste cuando nos apuñalaste por la espalda. Aunque Horus y Loken continuaron charlando por un momento, se tuvieron que detener cuando el combate se reanudó y los Luperci, marines de los hijos de Horus poseídos por demonios y basados en el Cardboard Back, entraron a la estancia por montones. En el combate que siguió, Jackton Cruz fue herido en la cadera por un disparo y posteriormente fue atacado por 4 Luperci, que a pesar de superar al viejo marine espacial, tanto en fuerza como en número, Jackton Cruz era mucho más veterano que ellos y logró asesinarlos. Demasiado arriesgado para un primer ataque. Un golpe de decapitación te deja demasiado expuesto contra un golpe bajo. Y si tu oponente tiene un arma cuando todo lo que tienes es solo una espada, vas a morir. Loki se enfrentó a un pequeño Horus Astiman junto a Master Barren hasta que escuchó como alguien gritaba su nombre. Horus había empalado a Jackton Cruz con su garra de combate. El viejo Astarte se deslizó hasta tocar el suelo. Los 2 corazones del viejo palpitaban en las garras del Señor de la Guerra. ¡No! ¡Trono! ¡No! Garviel corrió con toda su fuerza a la posición de Jackton Cruz. Estaba dispuesto a acompañar a Jackton en sus últimos momentos. Se lamentaba por todo lo que había sucedido. Jackton, lo siento. Lo siento mucho. Jackton solo negó con la cabeza. Con sus últimas fuerzas le entregó a Garviel Loken un simple papel que decía asesinato. Loken sacó 2 monedas espejos etonianas que Severian le había dado en las sombras de los 7 nonatos y los puso en los ojos de Jackton Cruz. Ya no había dolor para Loken, solo había ira. Horus le confesó a Loken que no quería que llegaran a eso, pero ya no había alternativa alguna. Loken se levantó, se puso a toda su altura. Ya no tenía sentido respetar al Señor de la Guerra por lo que había hecho. Era un crimen lo que había cometido. Había rompido el último lazo de los lobos lunares. Loken no sentía tristeza, solo sentía rabia, ira. Te garantizo que antes de que el sol se ponga en esta guerra, incluso si ganas, incluso si muero aquí, lamentarás el día que diste la espalda al emperador. Por cada planeta que tomes, el imperio se cobrará un recuento de sangre setoniana. Te garantizo que incluso si conquistas Terra, los frutos de la victoria sabrán a polvo en tu boca. Te garantizo
que si no me matas hoy, me encontrarás de nuevo. Me enfrentaré a ti en cada puesto de avanzada, cada pared y cada puerta. Lucharé con todas las espadas bajo mi mando, con cada volter y cada puño. Me enfrentaré a ti con las manos desnudas. Me enfrentaré a ti con las mismas rocas del mundo que busques conquistar. Nunca me daré por vencido hasta que los hijos de Horus estén muertos y no sean más que un mal recuerdo. Horus supo que cada palabra que decía Loken iba completamente en serio, lo entendió bastante bien, pero a pesar de eso, le dijo que lo quería de vuelta a la Legión. Él siempre había sido un hijo de Horus, siempre lo sería. Nunca fui un hijo de Horus. Yo fui y sigo siendo un lobo lunar. Un hijo orgulloso de Cetonia, un leal servidor del emperador, amado por todos. Yo soy tu enemigo. Los caballeros errantes lograron escapar, y se dice que tras la muerte de Jackton Cruz, la justa ira de las furias cayó sobre Horus.